Es interesante pensar cómo nos encanta denominarnos a nosotros mismos como la oveja negra de la familia. Y con la negra de la familia normalmente pensamos que por el color somos diferentes y siempre de una manera no consciente hacemos alusión a la parábola de la oveja perdida, aquella que se distrajo y que se dejó embelezar por las cosas del mundo y se separó y que hubo que ir por ella. Es tan interesante pensar que en el mundo, y lo voy a poner entre comillas, nos podemos distraer y podemos irnos lejos y que siempre vamos a necesitar que alguien venga. Pero lo que muchas veces no tomamos en cuenta es que también de una manera no consciente estamos haciendo ese llamado a la necesidad de ser rescatados. Pero la parte que no vemos normalmente es que la oveja que se perdió allá afuera es porque en casa también algo faltó. Amados, muy buenos días. Mire, esto que le quiero comentar el día de hoy no es un tema de algo sobre lo que yo quiera filosofar, sino de algo de lo que está escrito en la palabra. Porque a todo mundo se le hace familiar esta historia de las 100 ovejas en donde eh, Jesús o el pastor tuvo que dejar a las 99 para ir a rescatar a la que estaba perdida y fue sanada. Y ciertamente, como le decía en la introducción de este video, hay una intención subconsciente en donde todos estamos buscando ser esa oveja a quien rescaten. Es decir, subconscientemente estamos pensando todo el tiempo en que tenemos un anhelo de tener una relación con Dios y que queremos ser rescatados. Si no, no estaríamos hablando de nosotros mismos como la oveja negra. Estaríamos hablando de nosotros como el sopilote o el burro o lo que usted quiera. Pero estamos hablando curiosamente del tema de la oveja negra. Y al poner el color negro, como le decía al principio de este video, es en donde nosotros queremos hacer como esta tipo connotación de que somos diferentes. Pero también estamos hablando de que esa es la oveja que se va a perder. Pero cuando pensamos en por qué somos diferentes, o por qué pensamos que somos diferentes, y por qué estamos tan certeros de que nos vamos a perder. Y se lo quiero explicar porque esto es algo que está escrito en la palabra y se lo quiero mencionar. Esto está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 8 al 10, y dice la parábola de la moneda perdida. Dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque he encontrado la moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente. Fíjese lo que está diciendo. Esta mujer tiene un tesoro en casa y de repente se da cuenta de que hay algo, ahora sí que hay una parte de este tesoro que se perdió. Muchas veces, y hoy está muy de moda este tema de que pensamos que nuestros hijos reciben buena educación en las escuelas, pero lo que reciben en las escuelas es enseñanza a la vez que en la iglesia, porque la educación se recibe en casa. Y muchas veces nos pasa de que en casa perdimos algo de nuestro tesoro. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo perdimos algo de nuestro tesoro? En casa fue en donde no tuvimos cuidado de alguna de las dinámicas que nos mantienen en línea con Dios. Y no voy a decir cerca de Dios, porque no creo que sea el término correcto, pero sí necesito decir
en línea con Dios. ¿Y por qué con línea? Porque mire, hay palabras bien específicas que a mí me fascinan, personajes sobre los que la Biblia habla poco, pero se entiende profundo, y uno de ellos es este personaje Enoc, que está en el libro de Génesis, del cual se habla solamente un par de versículos, y dice, y caminó Enoc con Dios. ¿Y qué quiere decir cuando dice caminó con Dios? Está diciendo, caminó en la misma dirección, con la misma intención, a la misma velocidad, con el mismo ritmo y con el mismo propósito. Está diciendo, Enoch iba teniendo una conversación con Dios, iban al mismo lugar, iban con el mismo propósito, y dice que el hecho de caminar con Dios le evitó la muerte, al grado que no experimentó una muerte física. Esto está interesante, amados. Imagínense el poder caminar con Dios, ¿sí? Al grado de llegar a ser evitados de la muerte física. Pero regresando al tema, está diciendo, Enoc estaba alineado con Dios. Su corazón, su mente, sus palabras, ¿sí? Estaban gobernados por su espíritu, que es el que tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces, él no estaba, ahora sí que como se dice comúnmente, jalando agua para su molino. Y esto no tiene que ver con el hecho de la cercanía con Dios, porque en el momento en el que estaba su corazón alineado con el de Dios, no había tal cosa como lejos y cerca. Si usted se da cuenta, en el mismo libro de Génesis, no se habla de lejanía de Dios, sino hasta que se muere en espíritu. Es decir, Adán y Eva podían estar en donde ellos quisieran, porque Dios habitaba en su corazón. En el momento que ellos tomaron del famoso fruto prohibido, en ese momento se vieron a sí mismos primeramente desnudos y segundo se vieron lejos de Dios, porque dejaron de percibir a Dios. Y esto es lo mismo que pasa con esta mujer, que tenía 10 monedas de plata y de repente se da cuenta que en un descuido dentro de su casa y dentro de su ambiente controlado, se perdió una moneda. Y me llama mucho la atención porque dice, ¿acaso no prenderá una luz? La Biblia dice que Jesús es la luz. Entonces está diciendo, a veces usted y yo perdemos nuestro tesoro en un descuido, y lo primero que tenemos que hacer es recurrir a Jesús, prender una luz. Y luego dice, y barrerá toda la casa. Es decir, hay que limpiar aquellos rincones de aquellas cosas que usted y yo en nuestro diario vivir podemos llegar a pensar que no pasa nada, ¿sí? Pero es exactamente eso de lo que se trata esta parábola. Porque ese famoso no pasa nada, sí pasa mucho. Y en ese donde sí pasa mucho, estamos pensando en si nosotros en nuestra casa, en nuestro diario vivir, en nuestra dinámica, no estamos conscientes de estar alineados con Dios. En el momento que pongamos un pie fuera de la casa, ¿sí? El hecho de saber que algo de nuestro tesoro no está bien es lo primero que nos va a poner con la idea de pensar que somos la oveja negra, porque estamos tratando de protegernos a nosotros mismos, ¿sí? De justificarnos también de aquello que de antemano sabemos que no está bien, y por eso nos ponemos como la oveja negra. Y por eso estamos tan certeros de que la oveja negra es la que se va a perder, porque es aquella que no lleva un buen fundamento. Mire, yo insisto mucho y lo menciono constantemente en este espacio. No es ir a la iglesia lo que nos acerca a Dios. La iglesia es una consecuencia de nuestra rutina y de nuestra cercanía con Dios. Es decir, en casa usted y yo leemos nuestra Biblia. En casa usted y yo oramos. En casa usted y yo meditamos en la palabra. Y después de todo lo que Dios nos muestra, nos enseña, nos revela, nos alimenta, tenemos tantos motivos para ir a la iglesia, porque lo único que tenemos es agradecimiento
y la confianza y la plenitud de saber que Dios ha estado en control de nuestras vidas. Porque Dios no nos está pidiendo que nos alejemos del mundo. Dios nos está pidiendo que nos preparemos para el mundo. Porque piense esto, ¿quién gasta dinero dentro de su propia casa? Bueno, hoy en día con Amazon y con Temu sí, pero normalmente usted y yo no gastamos dinero en efectivo en nuestra casa. Nosotros gastamos dinero en el momento que ponemos un pie afuera de la casa. Y lo mismo pasaba con esta mujer de Lucas 15, en donde dice, la mujer tenía 10 monedas de plata, tenía un tesoro que podía gastar allá afuera. Pero de pronto se dio cuenta que faltaba una moneda. Entonces está diciendo, el tesoro está incompleto para que podamos salir allá a la calle, para que podamos salir al mundo y podamos interactuar con el mundo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Espero que ahora sí le haga todo el sentido del mundo. Porque, acuérdense esto, la palabra de Dios no hace otra cosa más que hacer sentido, encajar, amoldarse a sí misma para entender que ni somos la oveja negra, ni tenemos el riesgo de perdernos. Todos tenemos la necesidad de ser rescatados, pero no por el hecho de que nos perdamos. Y nuestro trabajo es cuidar el tesoro que tenemos en casa. Yo creo que no hay cosa más incómoda que el experimentar que algo se nos pierde en nuestra casa. Porque miren, se nos pierde en la calle y lo damos por perdido. Pero cuando se nos pierde en casa, insistimos constantemente porque sabemos de antemano que aquello que teníamos está ahí. Y lo mismo Dios nos está diciendo con esta parábola. Nos está diciendo, aquello que tú ves como perdido, que ves como incompleto, no es ni algo difícil, tampoco es algo por lo que Dios vaya a venir a condenarte, pero que está en casa y que perdiste en casa. Tu tiempo de intimidad, tu tiempo de lectura, tu tiempo de meditación, las buenas costumbres. Y piense esto, las buenas costumbres es algo que muchas veces no cuidamos y es en esa parte en donde el pecado entra en nuestra vida. Mire, es algo que vamos entendiendo. Cuando usted y yo somos niños, lo primero que pasa es que nuestro cuarto se convierte en un caos. Y constantemente vienen nuestros papás y recogen este caos. Cuando nos convertimos en adolescentes, nuestro cuarto se convierte en una zona de guerra o pareciera que hubiera pasado por ahí un tsunami. Pero el problema está ahora en que nos adueñamos de aquello y no dejamos que alguien entre a limpiar, pero tampoco limpiamos. Y ese es el tiempo en el que el caos sucede. Y ese es el tiempo en el que empezamos a fallar en la escuela y ese es el tiempo en el que empezamos a romper con nuestras amistades y ese es el tiempo que dejamos que las emociones pasen por encima de lo que es correcto y de lo que está alineado con los valores de nuestra familia. Y si no hay alguien que venga a ayudarnos a poner orden, corremos el riesgo de perder ese tesoro. Decía o dice la pastora Cuquita Martínez constantemente, dice, lo físico tipifica lo espiritual. Está diciendo, lo que se ve representa lo que no se ve. Y en donde hay un constante desorden y en donde hay un constante caos, está mostrando la casa en donde se está perdiendo el tesoro. Por eso muchas veces nuestras mamás nos dicen esa famosa frase de, si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Porque las mamás tienen esa capacidad de tener orden todo el tiempo y difícilmente una mamá va a ser una oveja negra. Si se da cuenta usted, este famoso tema de la oveja negra no es otra cosa más que una excusa y no es otra cosa más que un pretexto para no hacer la parte que nos toca. Y la parte que nos toca no es una parte difícil. Porque mire, hay un dicho que dice, una casa limpia no es la que se barre mucho, sino la que se ensucia poco. Es más complicado
el dejar todo tirado y el tener un desorden que el simplemente poner orden desde el momento que entramos a nuestra casa. Porque lo que pase dentro de nuestra casa va ahora sí que literalmente a reflejar allá afuera en la calle, en el mundo. O sea, perdón, lo que hay en nuestra casa se va a reflejar directamente en lo que hay en el mundo y en la calle. Y cuando la gente nos vea, va a tener la confianza de que si van a nuestra casa, van a encontrar orden y también van a encontrar ese tema de sentirse bienvenidos, recibidos. Mire, yo le voy a comentar y eh, literalmente espero que no raye en soberbio. Pero si una cosa disfruto yo, es que cuando la gente viene a mi casa, siempre me dice, René, es que tu casa me da paz. Porque aunque mi casa, si se da cuenta usted, mi espacio es siempre muy abultado y está muy saturado en sus paredes y en lo que hay en todos lados, siempre tiene un orden. Y a la gente le gusta saber que donde hay mucha información también hay un orden. Y donde hay muchas cosas hay un orden, porque también eso nos da fácil acceso a las cosas que queremos y a las cosas que necesitamos. Entonces, amados, es muy interesante pensar que hay un problema allá afuera. Mire, el día de hoy que está tan de moda esto de ir al psicólogo, ir a la terapia, y mucha gente dice, tiene esa excusa o tiene ese miedo de decir, yo no estoy loco para ir con el psicólogo, o no sé qué me vaya a decir el psicólogo. Los que hemos ido a terapia, hemos descubierto que ni estamos locos, porque no se necesita estar loco, nos va a decir nada el psicólogo. Los que hablamos somos nosotros. Y lo que es bien interesante porque es un primer paso, porque está hablando del alma. La psicología atiende al alma. Que lo único que nos enseña nuestro psicólogo o nuestro terapeuta es a que nosotros pongamos orden y a que recuperemos nuestro tesoro. Está completamente alineado con la Biblia. La terapia se basa en el hecho de poner orden y de recuperar nuestro tesoro. Lo mismo que pasa con esta mujer que perdió la moneda de plata. Ahora, la diferencia entre la consejería espiritual y lo que dice la palabra y la terapia, la consejería espiritual tiene su fundamento en la palabra y en lo eterno. Por mientras la terapia psicológica tiene su fundamento en lo poquito que conocemos de este mundo. Es un gran principio, ¿sí? No es suficiente, siempre vamos a necesitar de la palabra. Porque la palabra nos va a decir por qué ponemos orden. Y nos dice para qué ponemos orden. Le quise poner este ejemplo porque realmente vale la pena meditar en ello. La terapia psicológica nos ayuda a poner orden y a recuperar nuestro tesoro, para que podamos salir al mundo e interactuar con él. Cuando terminamos nuestro ciclo de terapia estamos preparados para interactuar con el mundo. Cuando nos alimentamos de la palabra y cuando recibimos consejería espiritual, estamos preparados para impactar al mundo y para influenciar al mundo. ¿Se da cuenta de la diferencia? Uno solamente nos permite interactuar y el otro nos permite transformar. Porque esto es algo que tenemos que entender siempre. La Biblia nos ha llamado y nos hace el constante recordatorio de que es nuestro papel el conquistar al mundo. Y ahora sí que no estoy diciendo el conquistar de una manera agresiva, sino de enamorar al mundo de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en nuestra casa, para que el mundo pueda ser beneficiado por todo lo que hay en nosotros y de todo lo que nosotros somos. Ahora entiende por qué la mujer, cuando encuentra la moneda perdida, lo comunica a sus vecinos. Y por eso en Corona, en el versículo 10, esta cita diciendo que en el reino de los cielos, en el lugar donde habitan los ángeles, hay fiesta y celebración en el momento que un
pecador se arrepiente? En el momento que una persona decidió poner orden y recuperar su tesoro. Porque si no tenemos nuestro tesoro completo, no estamos preparados para salir al mundo e interactuar con él, y mucho menos para impactarlo y para ponerle, ahora sí que para influenciarlo. Por eso somos tan fácilmente influenciados. Porque nosotros salimos al mundo pensando que somos la oveja negra porque somos diferentes. Y lo único que realmente nos hace diferentes es que estamos incompletos. Entonces, en el momento que salimos incompletos al mundo, el mundo nos puede influenciar a nosotros y entonces los papeles se voltean. Ya no estamos nosotros influenciando al mundo, el mundo nos influencia a nosotros y entonces nos dejamos llevar por lo que sea. Y piense esto, y esta es la parte que más me gusta. Y aún con la conciencia de eso, hermanos, estamos inconscientemente buscando que nos rescaten porque todos conocemos la parábola de la oveja perdida. Inconscientemente todos estamos buscando y tenemos el anhelo de que Jesús venga y se convierta en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Híjole, hay veces que tendríamos que verdaderamente darle gracias a Dios, porque aún sin conocer el contexto completo de la palabra, entendemos que estamos incompletos porque nuestro tesoro está incompleto. Nos vemos como alguien diferente porque nos vemos incompletos a nuestra percepción de los demás y nos vemos susceptibles a perdernos, pero sobre todo con la necesidad de ser encontrados, de ser sanados y de ser regresados al rebaño y a casa. Yo creo que esto vale mucho la pena meditarlo, amados. Así que yo le invito a que vaya a su Biblia ahí en Lucas 15 y medite en esta palabra. Medite en esta idea, en esta parábola de este tesoro incompleto, de esta moneda que se perdió. Pero que eso es lo que nos permite ir gozosos allá afuera y decir, mira, todo está bien. No necesito ser de otro color para ser notado. Necesito poder compartir y necesito tener que compartir. Porque acuérdese de esto, uno no da lo que no tiene. Esta mujer no podía compartir de lo que no tenía. Por eso se puso afanada. Prendió la luz, símbolo de Jesucristo, ¿sí? Y se puso a barrer su casa hasta que encontró su tesoro. Recuperó sus buenas costumbres y recuperó el fundamento de su día a día. Se lo voy a dejar de tarea. Nos vemos durante la semana en los fragmentos de esta plática que tenemos. No deje de compartir este video, no deje de compartir los fragmentos, pero sobre todo, no deje de buscar esta cita. Vaya usted a su Biblia y también no deje de meditar en ello para que Dios le revele todo aquello que tiene que decirnos. Nos vemos en estos días. Que Dios le bendiga.